voy a empezar entonces con ustedes a presentar el resumen. Para eso yo voy a compartir mi pantalla con ustedes. Este material va a quedar disponible también para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan leer. Lo importante es que nosotros podamos también tener los espacios para poder resolver dudas. Vamos a iniciar la presentación. Ya. Antes de empezar, chiquillos, mientras carga esto, porque bueno, ustedes se dan cuenta que las conexiones a veces son un poco lentas, eh, ustedes tendrían que haber revisado el material antes. Es importante, chiquillos, que tratemos de cumplir con eso para que no tenga que repetir todo desde cero. Porque si tengo que repetir todo desde cero, la verdad es que no va a tener mucho sentido el tener las instancias para esto. Los documentos que yo subí son resumen número uno y la literatura de la época contemporánea y el narrador de la literatura contemporánea. Ahora sí vamos a empezar. Corrientes vanguardistas, este es el resumen de contenido. El objetivo es analizar el contexto histórico que rodea a las corrientes vanguardistas, sintetizando la información abordada en la unidad. Nosotros empezamos abordando la temática del vanguardismo por medio de una pregunta inicial y muy importante que tiene que ver con ¿qué es el vanguardismo? El vanguardismo tiene como puntos importantes tres. Primero, que es un conjunto de diversos movimientos artísticos que surgieron a principios del siglo XX. Además, el vanguardismo representa un arte impregnado por el radicalismo y la crítica política, social y estética. Y además, las ideologías socialistas, anarquistas, comunistas y apolíticas eran frecuentes entre los artistas de vanguardia. Cuando nosotros hablamos del vanguardismo como un conjunto de diversos movimientos, nos referimos a las escuelas vanguardistas. Las escuelas vanguardistas son las que ustedes pudieron leer en el documento de los manifiestos que luego vamos nuevamente a mencionar. Al ser una corriente que nace desde el caos de la guerra, es que existe una radicalidad. Y dentro de estas expresiones artísticas hay una crítica latente a todo lo que estaba establecido socialmente, político y estético. Viene a quebrar, a romper los cánones estéticos establecidos, los cánones artísticos, y los viene a convertir de alguna manera en una protesta. Obviamente, al estar ligado con la ideología y con la política, tiene mucha influencia y eh, podríamos decir que de alguna manera el arte viene a representar elementos ideológicos o ideas eh, políticas de la época. El término vanguardia viene de la milicia y significa guardia avanzada. Este término es tomado de la milicia de manera simbólica. Y es tomado de manera simbólica porque como estamos en periodo de guerra en esta época, entonces viene a jugar como un doble significado. Por un lado es una crítica a la guerra y a las consecuencias de la guerra, pero por otro lado viene a abanderarse como la primera línea de batalla en contra de lo canónicamente establecido desde el punto de vista del arte. Y obviamente como una crítica social a todo lo que la guerra ha significado, a toda esta problemática social y económica que conlleva. Tenemos antecedentes históricos. Ya lo vimos en los materiales anteriores que leímos, pero a modo de resumen,
Tenemos en primer lugar la Revolución Rusa en el año 1917, la Primera Guerra Mundial que está entre el año 1914 y el año 1918. El vanguardismo surge a fines del siglo XIX, comienzos y mediados del siglo XX, en medio de una crisis religiosa, filosófica y cultural. Las corrientes vanguardistas de alguna forma están rodeadas de crisis, y están rodeadas de crisis porque las guerras y las revoluciones traen consigo mucho cuestionamiento social, mucho cuestionamiento a los roles políticos y mucha pobreza. Entonces el artista, al tener este caos interior que viene de un caos social, tiene la necesidad de expresarlo por medio del arte. Y recordemos que el arte es una forma de expresión del yo. Y como ese yo del artista es caótico, su arte también es caótica. Las características, dentro de todas las que nosotros ya revisamos, son tres importantes. Primero, desafiar los límites impuestos por la tradición. Originalmente, el arte canónico era un arte clásico, donde las formas, donde la armonía, el equilibrio, la suavidad de los trazos, la precisión en la técnica, eran súper importantes para ser considerados como arte. Sin embargo, el vanguardismo viene a romper esto, a hacer un constante desafío y a generar arte a partir de lo que no es tan armónico, de lo que no es tan estético, de los trazos un poco más torpes o un poco más interrumpidos, para crear una estética diferente. Además está la experimentación con nuevas nociones de belleza y fealdad. Lo que clásicamente se consideraba como bello, para el arte vanguardista ya no es tanto. Ahora quizás una superposición de formas o una alteración en la gramática, en la escritura, como la conocemos, también puede significar belleza. Y es porque se genera arte a partir del caos. Y todo este conjunto sin sentido, todo este conjunto ilógico, desde una perspectiva emocional, también es bello, porque representa la interioridad del artista. Y por último tenemos el establecimiento de un punto de inflexión entre el arte y la cultura, a través de la liberación del espíritu creativo. Y es así como el arte se transforma en una manifestación cultural, y es por eso que comienzan a generarse espacios de conversación, y en estos espacios de conversación los artistas dejan o echan a volar toda su imaginación y toda su creatividad para generar arte y compartirla con los demás. No olvidemos que el arte, a pesar de que en estos momentos es rupturista, aún así sigue siendo elitista. No todas las personas tienen acceso al arte, pero las personas que tienen acceso a él y que pueden ser artistas buscan compartir de alguna forma con las demás personas. Dentro de las escuelas vanguardistas que nosotros vimos, eh, nos vamos a centrar en estas más que nada como a modo de explicación general, pero de todas maneras ustedes tienen la información para poder eh, ver las que faltan acá. Tenemos el dadaísmo, que genera arte desde el sinsentido y la falta de lógica. Utiliza técnicas como el collage, como la superposición de palabras que entre sí no tienen mucho sentido, y muchas imágenes también. También tenemos el surrealismo, que es el arte desde la representación onírica, es decir, la representación de los sueños. También está el expresionismo, que es el arte desde la manifestación del yo. El cubismo, el arte desde la superposición de formas y geometría. Y el cubismo es una escuela vanguardista bastante particular, y es porque se centra principalmente en la imagen. Sin embargo, esa imagen también es trasladada a la literatura. Lo que utiliza el cubismo es figuras geométricas o figuras que además tienen cierta asimetría, pero que
además se pueden traspasar a la escritura. Y es ahí donde nacen los caligramas. Los caligramas son estos poemas que cuando se escriben forman algo, forman una imagen, forman un dibujo. Entonces ahí también se está mezclando lo visual con lo literario. Luego tenemos el ultraísmo, que es el arte desde la reducción de lo gramaticalmente correcto y la exaltación de la metáfora, y el futurismo, que es el arte desde la exaltación de la máquina por sobre el ser humano. El futurismo se centra mucho en la perfección de la máquina, porque si bien la máquina es creada por el hombre, las máquinas tienen una función específica, y esa función específica es exacta, no se equivoca. No así el hombre, que sí comete errores. Por lo tanto, lo que hace el futurismo es admirar la fortaleza de la máquina, eh, y también demostrar que el ser humano es débil, pero que a pesar de esa debilidad es capaz de crear algo tan magnífico como es la tecnología. Dentro de los documentos que nosotros revisamos estaban la literatura en la época contemporánea y el narrador en la literatura contemporánea. La literatura en la época contemporánea se centra principalmente en todo lo que ya hemos hablado con respecto a las corrientes vanguardistas, y habla de cómo la literatura es la representación de la época, que tiene que ver con esta información ya de contexto histórico. Pero lo importante y lo que no hemos revisado a fondo es el rol del narrador en la literatura contemporánea. Y eso sí es importante, porque dentro de la literatura que nace gracias a las corrientes vanguardistas, es que los estilos de narración y el rol que cumple el narrador es súper importante para poder expresar a la literatura como la representación de una realidad. Y acá tenemos elementos generales de el narrador en la literatura. Aquí podemos diferenciar a los tipos de narradores de acuerdo a sus características, si es omnisciente, testigo, protagonista o de conocimiento relativo o objetivo, la focalización del narrador, interna, externa o cero, y los estilos narrativos, que pueden ser directo, indirecto o indirecto libre. Para eso, entonces, nosotros vamos a ir al documento de el narrador en la época contemporánea y nos vamos a centrar dentro de toda la información que tenemos, que tampoco es tan larga. Ustedes pueden encontrar este documento en su texto del estudiante, página del 83 al 85, es información breve que les va a servir para poder recordar, porque este contenido se ve en segundo medio y en séptimo básico. Pero aquí tenemos el esquema principal y más importante para comprender o para recordar en el fondo cuáles son las focalizaciones. Tenemos este mapa conceptual donde tenemos la focalización 0, que corresponde a un narrador omnisciente, es decir, un narrador que conoce toda la información de lo ocurrido en la historia, sentimientos, emociones, tiempos, etc. Luego tenemos la focalización interna, que corresponde a un narrador personaje. Este narrador personaje puede ser protagonista o puede ser testigo. Y tenemos una focalización externa, que corresponde a un narrador de tipo objetivo o de conocimiento relativo. Junto a este mapa conceptual nos vamos a encontrar con las principales características de cada tipo de focalización. Y aquí tenemos cada una de las focalizaciones, pero las tenemos con la definición o las características y un ejemplo. No vamos a ahondar en esto porque
Esto ya es información conocida y porque además ustedes ya lo leyeron. Y luego vamos a los modos narrativos: directo, indirecto e indirecto libre. Y vienen también con una explicación a qué se refiere cada uno y con un ejemplo para que puedan contrastarlo. Muy importante, chiquillos, que ustedes puedan revisar esta información, que la podamos comprobar y quedamos listos entonces para atender a sus dudas.